¿Qué tal, amigas y amigos de su programa Los Nonos? El día de hoy tenemos la satisfacción de tener con nosotros al señor Federico Arnillas, que es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Fico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Los Nonos. Queremos que nos cuentes, por favor, en qué esfuerzos andan ahora. Nos mencionan por ahí de que están haciendo un estudio, contribuyendo con una encuesta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en relación precisamente a las percepciones que tiene la ciudadanía sobre el cumplimiento, el respeto a sus derechos. Cuéntanos, por favor, en qué consiste este esfuerzo. ¿Qué tal, Oscar? Un gusto estar contigo y estar con todo el público de los nonos, ¿eh? De nonos a nonos, ¿eh? Porque ahí estamos empatados. Bueno, no sé cuántos nietos tienes tú, pero ya por ahí andamos, supongo. Muy bien, sí. Y contarte, yo creo que sabes bastante de lo que estamos haciendo, pero sí podemos conversar e intercambiar puntos de vista respecto a este proceso, ¿no? Mira, no es un proceso exclusivo, en este caso para personas adultas mayores, sino es un proceso de formulación de las políticas públicas para todo el sector público. El Estado peruano ha venido introduciendo un conjunto de modificaciones, de hecho desde el 2020, ¿eh? O sea, yo creo que hay que recorrer la historia porque además algunos de los actores de este proceso han estado, como si uno no hubiera estado metido también en la colada, ¿no? Desde el principio. Hitos previos, un poquito de historia a veces es útil, ¿no? Un hito previo fue ser consciente de un problema que sigue vigente, pero por eso es importante sostenerlo, que es ese desencuentro entre las demandas de la sociedad y la oferta del Estado, ¿no es cierto? En ese desencuentro, lo que está en el medio es que no siempre el Estado oferta bienes y servicios que son adecuados para la protección de derechos de las personas. Ese es el punto clave, ¿no es cierto? Y en tanto que esa oferta de bienes y servicios públicos no llegan a las personas o no son las adecuadas, las que necesitamos las personas por donde vivimos, por la edad que tenemos, ¿no? Etcétera, por diversas consideraciones, entonces lo que ocurre es que los derechos de las personas no están debidamente garantizados. Y ahí empieza, ¿no?, ese punto de tensión. Lo primero que identificamos, y disculpa que hable en primera persona de plural, pero hablo como mesa de concertación y fuimos parte de este proceso, ¿no? Lo primero que identificamos es que las actividades claves que tenía que hacer el Estado para garantizar derechos de las personas, no tenían un clasificador de gasto. ¿Qué es el clasificador de gasto, no? Es un tema importantísimo. Es el sobrecito donde pones la plata para tus gastos. Así como hemos hecho siempre, ¿no es cierto? Está el sobrecito para pagar el alquiler, para pagar la luz, ¿no? Y yo digo que en mi casa tenía uno que decía líquidos. Y siempre me cortaban el agua. ¿En qué líquido se iba la plata, no? ¿Por qué? Porque no decía agua. Necesitas que el clasificador de gasto, ¿no?, o sea, el sobrecito sea claro, que exista. Y eso pasaba, y lo identificamos en primer lugar para la infancia. ¿Qué actividades tiene que hacer el Estado para que los derechos de las niñas y niños estén protegidos? Claro, aquí todos somos abuelos, ¿no es cierto? Entonces sabemos la importancia. Y ahí empezó el problema, ¿no? Porque no habían esos clasificadores de gasto, la plata iba a un sobre grande, y claro, en el sobre grande, ¿no? La plata exacto, se diluye, no llega, ¿no? Y eso nos llevó entonces a esa consigna que tú has escuchado de la mesa, ¿no es cierto? Que sin presupuesto no hay derechos. Entonces es derechos, ¿no? Para garantizar derechos hay que identificar qué actividades hay que hacer para que esos derechos estén protegidos, y a esos derechos, ¿no?, hay que ponerles plata en el presupuesto. Y entonces vamos armando la cadena: reconocer los derechos, poner las actividades, poner plata en las actividades y obviamente gastar con calidad y con eficiencia. Ese es el ciclo general hacia el que estamos caminando en la política pública. ¿En qué etapa estamos?
Estamos en la etapa de ir identificando y precisando los derechos de las personas en diversos momentos de nuestras vidas y en diversas circunstancias. ¿Ya? Y esa es la consulta que estamos haciendo en este momento. Desde el enfoque de derechos, le estamos preguntando a las poblaciones en las regiones, en alianza con el Ministerio de Justicia, y a través de una consulta que la gente puede encontrar en su celular, ¿no? Le estamos pidiendo a la gente de 15 años a más, ¿no?, que nos diga qué derechos son importantes para cada persona en el sitio donde vive. Y eso también es relevante porque todas las personas tenemos los mismos derechos, por supuesto, ¿no es cierto? Y la vida digna tiene que ver con cómo se garantizan los derechos de todas las personas. Pero como decía Gastón Garatea, a quien creo que tú conoces, ¿no es cierto?, que fue el presidente fundador de la mesa, ¿no? Él decía, lo que tienen en común, lo único que tienen en común Piura y Puno es la P de Perú, ¿no? Claro, y uno se pone a pensar, oye, si yo quiero una vivienda, ¿no?, necesito, porque tengo derecho a la vivienda que necesito para Piura no tiene nada que ver con la vivienda que necesito para Puno, ¿no es cierto? Entonces, tan importante como identificar el derecho es que la forma como se garantiza sea pertinente a la persona, a su contexto, a su cultura. Esos elementos están ahí. Entonces, en esa perspectiva está planteado la consulta para que los ciudadanos, ¿no?, digan cuáles son esos derechos que son más importantes para ellos. Y permíteme consultarte, ¿no? Seguramente esto va a dar como resultado, además, la precisión hasta qué punto las personas, los ciudadanos de 15 o más años son conscientes de que tienen derecho a tener derecho. O sea, eso es tal vez no sea la pregunta específica la que se haga, pero las respuestas podrán indicarnos eso al final. Pero justamente el hecho de preguntar directo te obliga a preguntarte, oye, bueno, sí, ¿no? O sea, tengo derechos, porque uno asume que vive, pero no se preocupa si tiene o no derechos. Pero el hecho que tengas que decir, oye, ¿cuáles son los derechos más importantes para ti, ¿no? Y cuáles de esos derechos tú sientes que están adecuadamente garantizados, protegidos, y cuáles no, te obliga a una reflexión, ¿no es cierto? Y de eso se trata el proceso. Entonces está la consulta ciudadana por internet, pero en paralelo se están haciendo reuniones en todas las regiones del país, y ahí estamos la mesa en alianza con el Ministerio de Justicia en todas las regiones, buscando justamente que los ciudadanos y ciudadanas participen a través de sus organizaciones y nos comenten, nos planteen, oye, bueno, aquí en mi región el derecho a la vivienda, ¿no es cierto?, pasa pues porque haya agua adecuada en mi vivienda, porque si no es un derecho, y que esa agua no esté contaminada, ¿no? La gente de Lambayeque, por ejemplo, ¿no?, que no tenga arsénico el agua, ¿no?, que yo saco del pozo, ¿no? Entonces, esos son elementos que resultan claves, ¿no? Entonces, la identidad, la salud, la educación, hay que ver en cada contexto, de acuerdo a las edades de las personas, a sus propias historias, cómo se definen y cómo se hace ese listado clave para cada región. Según lo que tú estás señalando, y como esto está dirigido de manera territorial, también no solamente por grupos etarios, esto nos permitiría identificar, digamos, en relación a la cuestión de la conciencia de tener derechos, que estos son exigibles. Bueno, no es una cuestión de esperarlos, ¿no es cierto? Y lo segundo es que el nivel de satisfacción de la gente de Lima, del norte o del centro, en relación a los servicios que reciben, que eso permitiría evaluar seguramente como un factor secundario, ¿no? El tipo de inversión, la calidad del gasto que se hace, ¿no es así? Y la calidad o la capacidad de gestión de los diferentes ejecutores, digamos, de estas políticas, de estos planes, de estos servicios para la ciudadanía. Me parece que tan cercanos al proceso electoral, esta información es crucial, digamos, para que los partidos políticos se pongan las pilas y alienten a sus candidatos a hacer ofertas que sean medibles.
El tema entonces es identificar los derechos, pero como tú bien señalas, ¿no? Identificarlos en los diversos contextos, priorizarlos, tiene que haber un consenso, los participantes, una jerarquización, ¿no es cierto? Y sobre esa base, la estrategia para garantizar esos derechos. Entonces, estamos en la etapa de afirmar los derechos, de identificarlos y priorizarlos. Y en eso se define el problema público, implícitamente, te das cuenta, ¿no es cierto? Sí. O sea, el problema público es que los ciudadanos, las ciudadanas no tienen garantizados todos sus derechos. Y al no tener garantizados todos sus derechos, no tienen una vida digna. Pero la segunda parte, ¿no? Es cómo hacemos, ¿no? Para tener estrategias de intervención que permitan garantizar esos derechos. Y hay situaciones en las cuales hay afectación de derechos por omisión, no se ofrece el servicio, y hay situaciones en las cuales hay afectación de derecho por acción. Es decir, la manera como el Estado ha actuado no ha garantizado los derechos, incluso los ha afectado, los ha violado. Hemos visto recientemente, ¿no? El entierro, ¿no? Después de no sé cuántos años, ¿no? De los muertos en Acobamba, ¿no? Entonces, el Estado no tuvo la capacidad para defenderlos en su momento, pero tampoco ha tenido la rapidez, ¿no es cierto?, para responder, ¿no? Entonces, esos son temas que hacen compleja la problemática y supone entonces un esfuerzo de ambas partes, del Estado y de la sociedad, ¿no? Por organizarse, por definir prioridades, por definir un curso de acción, ¿no? Definitivamente esta contribución que está haciendo a la sociedad, ¿no? La Mesa en Concertación para la Lucha contra la Pobreza, para hacernos reflexionar a los ciudadanos de todas las edades en relación a nuestros derechos y al nivel de satisfacción que tenemos de los servicios, ¿no?, que recibimos de parte del Estado. Yo creo que eso va a ser una contribución sumamente valiosa para que todos tengamos una reflexión profunda sobre esto y podamos decidir de aquí a unos meses a qué sector, a qué partido y a qué candidato damos nuestro respaldo. Fico, tus últimas palabras en esta conversación, por favor. Nosotros solamente somos un facilitador del proceso. Nosotros apoyamos al Estado y a la sociedad a encontrar esos puntos sobre los cuales trabajar juntos, ¿no? Porque si no trabajamos juntos, Estado y sociedad, no vamos a cumplir el mandato del artículo 1 de la Constitución, que lo que nos dice es que para garantizar la vida digna de todas las peruanas y peruanos, Estado y sociedad, tenemos que actuar juntos, ¿no? Seremos la Y ahí de la alianza. Claro. Muchísimas gracias, Fico, por tu contribución, por la claridad de tus conceptos, y estoy seguro de que los ciudadanos que hayan escuchado, que hayan compartido este diálogo van a estar muy decididos y muy prontos a responder la consulta, y va a aparecer el link aquí en la página una vez que se difunda. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Abrazos y nuestros agradecimientos por esa difusión. Gracias, hasta pronto.